Un joven murió baleado por encapuchados durante una faena forestal. Esto ocurrió en la provincia de Arauco. Contratistas forestales confirmaron que esa zona no tiene empresas trabajando por los reiterados ataques y atribuyen este episodio a un enfrentamiento entre bandas delictuales, básicamente robo de madera. Estamos en contacto con Radio Bio Bio en Concepción. Mauricio Gándara tiene más antecedentes. Hola Mauricio, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, este hecho se registró poco antes del mediodía de ayer martes, en el sector Putamalal, en la comuna de Cañete, en una zona que los contratistas forestales y que los mismos hechos no demuestran ha sido fuertemente golpeada por los ataques incendiarios en faenas autorizadas que ya prácticamente no se están realizando en esa zona debido a la violencia. El fallecido, un joven de 22 años, identificado como César Andrés Millagual Canupe, quien operaba una máquina forestal conocida como Skidder, cuando fue emboscado por un grupo de encapuchados que le dispararon por la espalda. El impacto le provocó la muerte, ingresando fallecido a la sala de urgencias del Hospital Calbuyanca de Cañete, desde donde dieron cuenta carabineros de los hechos. La dinámica de este ataque fue confirmada en horas de la tarde por el delegado presidencial del Biobío, Patricio Kuhn. Una bala asesina y cobarde lo hirió por la espalda y terminó con su vida en el hospital de Cañete. Él se encontraba en el sector de Putamalal, un lugar donde no habían faenas formales, y fue emboscado por un grupo de encapuchados. Los hechos y motivaciones serán investigados por el Ministerio Público a cargo de la fiscal Roxana Salazar. Hubo también declaraciones, y en un tono bastante fuerte, en Santiago, con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado a la cabeza, quien reiteró que no van a dialogar, y aquí hizo un guiño más político a la situación, no van a dialogar con quienes usen la violencia como método. Entonces estamos hablando de un modo operandi que por supuesto es complejo. La pregunta es a quienes nos piden que dialoguemos con ese tipo de personas. Vamos a dialogar con un encapuchado que ingresa con armamento de grueso calibre a un predio donde están trabajando personas y disparan a mansalva. Nuestra respuesta siempre ha sido categórica: no. Óscar Alvarado, el subprefecto de la PDI, jefe de la Brigada de Homicidios de la BH de Concepción, dio cuenta de los hechos, detalló cómo murió esta persona y señaló que fue un disparo realizado por la espalda, confirmando la información que entregó el gobierno, y que la víctima además no se encontraba sola en esta faena forestal que estaba desarrollando junto a otro grupo de personas en Putamalal. Conforme al reconocimiento externo policial que se ha realizado por los detectives del cadáver, este presenta un impacto balístico único en el emisor posterior con salida en el emisor anterior. Sí, conforme a la información que se nos entregó preliminarmente por el Ministerio Público, la víctima estaba acompañada por otras personas, los cuales en este momento estamos trabajando para poder identificarla. René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, confirmó que ninguna empresa vinculada al rubro ha denunciado un ataque o algún trabajador formal, ¿no?, que esté empleado en el sector forestal haya sido atacado, dando cuenta entonces que esos espacios han quedado en manos de bandas que operan en la zona, y se aventuró además a señalar que esto podría corresponder a un enfrentamiento entre bandas rivales que se disputan las zonas, el territorio, en busca de la madera robada. Son probablemente bandas rivales que se están ahí disputando un territorio, tal como ocurre hoy día en la ciudad, donde las bandas delictuales se disputan el territorio. Está ocurriendo con los bosques y con los predios en las zonas rurales de la provincia de Arauco. No corresponde a una empresa asociada a nuestro gremio, y tampoco corresponde a alguna empresa de algún contratista de empresas principales que desarrollen labores productivas. Bueno, todo esto se da en el contexto donde la Sala del Senado aprobó la prórroga del estado de excepción constitucional para las 4 provincias de la macrozona sur. Recordemos que son en el Biobío Arauco, Biobío, la provincia de Biobío, Malleco y Cautín en la Araucanía. Un hecho que fue saludado por el encargado de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquizar. Todo esto en medio de los últimos hechos de violencia que se han registrado en este territorio. Hoy se ratificó por parte del Senado la prórroga del estado de emergencia en la macrozona sur para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Es precisamente este grave flagelo el que hoy asesinó a una persona mapuche en el sector de Putamalal, en la región del Biobío, y también a un agricultor en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía.
Bueno, reiteremos que en esta zona, tal como se los habíamos adelantado y nos confirmaron los contratistas forestales, no hay faenas formales, es decir, no existen faenas de empresas forestales o de contratistas forestales, empresas que trabajen en el marco de la ley. Prácticamente todos los trabajos que se están realizando allí o han sido terminados por la vía de los hechos, ¿no? Por ocupaciones o por quema de maquinarias o porque derechamente ya no se puede trabajar en la zona. De hecho, es una zona donde hay muchísimos bosques, ¿no? En los cerros, esto es en la cordillera de Nahuelbuta, pero relativamente cerca de la ciudad de Cañete, una zona donde operan grupos violentos, algunos con reivindicaciones, otros derechamente solamente con fines delictuales y que están vinculados a los robos de madera en camionetas 4x4 que han sido robadas a sus dueños en las rutas principales del sur de la región del Biobío, y es allí donde operan estos grupos armados, fuertemente armados. Se confunden a veces, ¿no?, con grupos que tienen reivindicaciones territoriales, como la CAM, por ejemplo, pero en esta zona, en Butamalal, todo indica que es una presencia de grupos netamente delictuales que actúan en búsqueda de esta madera que luego es comercializada en el mercado negro. A ver, Mauricio, en primer lugar, toda faena forestal requiere un permiso. Porque si estamos hablando con un Skyder, esto es una faena forestal con maquinaria, eso en primer lugar. Por lo tanto, y toda faena forestal requiere un permiso, y el que no haya habido permiso, que nadie sepa, evidentemente se trata, por lo tanto, de una faena forestal ilegal. Eso es lo primero que hay que señalar. Lo otro, esta persona muere de un solo disparo. ¿Se sabe o se aventura cuál tipo de calibre, qué tipo de armas usó? ¿Podría ser nuevamente un arma de grueso calibre para que con un solo balazo lo haya matado? Bueno, no sería de extrañar, digamos, que fuera una arma de grueso calibre. ¿Por qué? Porque son las armas que, y esto es lamentable decirlo de esta manera, pero son armas de grueso calibre las que se usan en la zona, en general. Ese es el armamento que se utiliza, a menos que se utilicen escopetas, ¿no? En este caso, que hubieran dejado perdigones. No fue el caso y, por lo tanto, dada la gran cantidad de fusiles o de pistolas de grueso calibre, de revólveres que hay en la zona, lo más probable, y debido a la gravedad del hecho, ¿no?, un balazo, una muerte, es decir, un disparo fatal, todo indica que esto tiene que ver con la utilización una vez más de armas de grueso calibre. Y cuando hablamos de faenas ilegales, por supuesto, claro, pero también, Nivaldo, y en esto es importante destacarlo, es el grado de impunidad con que trabajan, ¿no? Porque estamos hablando de Skyder, tú lo decías, son maquinarias carísimas, son miles de dólares los que cuestan ese tipo de máquinas, torres de madereo, en fin, es una industria que se ha desarrollado de manera ilegal, de manera paralela, y también uno podría señalar con una mirada laxa de todo el sector. Es decir, se sabe que hay faenas forestales ilegales, es una madera que se explota de manera ilegal por los hechos, por la fuerza, se la roban a los propietarios legítimos, pero de una u otra manera también termina en el mercado formal. Hay poder comprador. Alguien la compra, claro, alguien la exporta o alguien la utiliza en el mercado nacional. Desde la industria forestal se ha señalado que se han hecho todos los esfuerzos para impedir esto, pero la verdad es que en los hechos esto sigue ocurriendo. Y por el otro lado, por el lado también de la institucionalidad del Estado, bueno, estamos en un estado de excepción. Esta es una zona que ha sido atacada con anterioridad. Butamalal, hace algunos meses atrás hubo un homicidio también en esa zona de una persona que fue asaltada en su casa, pero la verdad es que los patrullajes preventivos son casi un saludo a la bandera, es decir, no son patrullajes donde la gente puede imaginarse que uno circula por las rutas y están todos los días parando en tal o cual lugar. Son más bien patrullajes esporádicos, son rondas que se dan después de algún gran atentado, son algún movimiento operativo para proteger a carabineros, pero no es un resguardo que esté 24/7 en las zonas afectadas. Ahora, uno podría decir, claro, no hay capacidad para patrullar 24/7, pero cuando se tienen detectados los lugares donde ocurren estos hechos, cuando se sabe desde dónde provienen las bandas, porque en la provincia de Arauco todo el mundo sabe más o menos dónde salen, de dónde vienen estos grupos delictuales, pero siguen operando en total impunidad. Y claro, que eso que mencionas hace mucho más sentido cuando uno ve que, si bien no se dice 100%, pero hay una idea en todas las declaraciones que se dan después del incidente, del asesinato finalmente de una persona, todas van más o menos a lo mismo. Está la idea de que no hay faenas oficiales, digamos, en el sector, que todo el mundo sabe qué está pasando en ese lugar. Que hay disputas territoriales, por lo lucrativo del negocio. Eso se dice, no se dice textual, son bandas delictuales que se disputan el territorio. Entonces, claro, todas las declaraciones oficiales, me refiero al Ejecutivo, me refiero a las personas eventualmente involucradas, los contratistas forestales, en fin, todos dicen más o menos lo mismo. Entonces, claro, nos llama la atención que, entendiendo que hay un estado de excepción constitucional que se acaba, tú nos contabas también, de aprobar nuevamente,
no se da abasto finalmente con lo que sucede en ese lugar y estamos hablando una vez más de una persona asesinada. Ahora, en todo caso, está claro quiénes estaban en esta faena con él, que fueron los que lo llevaron al hospital, ¿no? Sí, hay declaraciones de testigos, de familiares. De hecho, la madre conversa con personal ahí en el hospital. También entendemos que con carabineros, donde entregan detalles, porque los detalles del hecho propiamente tal lo cuentan las personas que estuvieron con él, con la persona, con este joven fallecido. Y esto es muy brutal. Es una persona que estaba al interior de la máquina cuando le disparan. Es un disparo que entra por la espalda. Hay que ver después la dinámica, también, si hubo alguna disputa, si estas personas llegaron disparando e impactaron directamente, o si esta persona intentó escapar. Bueno, ahí hay elementos que hay que dilucidar, pero son investigaciones difíciles también. No es que hayan cámaras de seguridad, estamos hablando de zonas que están en el campo, no en este caso en los cerros. El marco en el que ocurren es, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Difuso, amparado en una cierta ilegalidad también. Entonces hay elementos bien difíciles para poder establecer con claridad los hechos. Ahora, ¿es una justificación para la falta de resultados del Estado? Creemos que no. Se pueden implementar otras medidas. Son zonas donde se sabe que ocurren este tipo de atentados. Podrían mejorar los patrullajes preventivos, podrían instalarse otras medidas de seguridad. Bueno, algo tienen que hacer, ¿no? Porque lo cierto es que pese a la presencia de carabineros, pese a la presencia de Fuerzas Armadas, de la Armada, estos hechos no se detienen y da la impresión que ocurren prácticamente con total impunidad, con total, podríamos decir, desparpajo de quienes cometen este tipo de hechos en la provincia de Arauco. Hemos hablado también, en nuestra página web hay muchos reportajes sobre robo, el negocio de la madera, pero aquí también hay varias entidades que no han sido capaces para no usar otra expresión más dura, pero resulta que vender madera, esto significa que se requieren facturas. Hay que justificar gastos o ingresos. Estamos hablando de millones y millones de pesos, muchos millones de pesos. Esta madera tiene que ser tratada, tiene que ser elaborada, tiene que ser procesada, tiene que ser trasladada por camiones que circulan por rutas donde hay peajes, teóricamente. Se trasladan incluso a otras regiones, se supone. Entonces, todo esto uno podría presumir que el Estado tendría las facultades para seguir el curso, porque finalmente, ¿cómo se desbarata esto? Terminando con el negocio. Un negocio tan lucrativo es la primera manera para terminar con todas estas faenas ilegales, con toda la violencia en torno a ella, violencia que les permite que este negocio subsista, y para eso está el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, hay tantas instituciones que deberían hacer su pega, pero no la hacen. Gracias, Mauricio. Sí, por último, Nivaldo, una suerte de burocracia del Estado, porque entre impuestos internos, entre las policías, carabineros en este caso, y la Fiscalía, es un nudo que no han podido resolver. Es decir, el tránsito de estos camiones con facturas falsificadas, con madera robada, donde el origen no es claro, la verdad es que más allá de ciertas detenciones puntuales, como sistema sigue operando en total impunidad. Y recordemos que este es un joven mapuche, el asesinado. Así es. Así que claro, también es un joven mapuche asesinado en una faena forestal ilegal. Claro, uno podrá... Claro, no se levantan las voces porque no hay nada reivindicatorio de por medio. Lo que hay es aparentemente simplemente el negocio ilegal de la madera, tan lucrativo, y que se sostiene, también hay que decirlo, es un negocio lucrativo que se sostiene en la violencia. Y por eso la presunción de que esta balacera y este homicidio es por el control territorial de una zona que permite un negocio lucrativo. Negocio ilegal. Gracias, Vamos Mauricio. A quedar atentos a lo que suceda en la jornada. Gracias, Mauricio. Buenos días. Hasta pronto. Bueno, este no fue el único incidente de este tipo que se registró en la jornada de ayer, porque en Angol, tras recibir al menos 6 disparos en las cercanías de su casa, ahí falleció el parcelero y creador de la Junta de Vigilancia, Alboyanco. Él se llamaba Joel Ovalle. Claro, en la mañana temprano era el incidente de la Araucanía, cerca del mediodía. Esto ocurrido con Joel Ovalle, este agricultor que fue emboscado, de acuerdo a información preliminar, por un grupo de personas que aparentemente lo siguió, le hizo una labor de seguimiento, interceptación para dispararle, asesinarlo y escapando del lugar. La información desde Radio Bio Bio en Angol con Vladimir Sáez. El crimen del parcelero Joel Ovalle fue en el sector rural de Alboyanco, distante a unos 30 kilómetros al poniente de la ciudad de Angol,
cuando se desplazaba en su camioneta, fue abordado por desconocidos quienes realizaron disparos, resultando gravemente lesionado. Fue trasladado al hospital local y momentos más tarde falleció en este recinto asistencial. Joel Ovalle por años fue presidente de la Junta de Vigilancia del sector de Alboyanco de la comuna de Angol. Posteriormente se había trasladado a Santiago, estuvo viviendo algunos años y posteriormente volvió producto de la pandemia y ahora fue asesinado en el sector rural. La delegada presidencial provincial en Malleco, Katia Guzmán Geisviller, se refirió al asesinato del parcelero. El hecho es que él transitaba en su camioneta rumbo a su casa, ¿verdad? Y resultó con estos proyectiles que lamentablemente uno de ellos le produjo la muerte, pero hay que ver bien cómo fue esta dinámica. Hay aún algunos antecedentes que tienen que precisarse adecuadamente. La investigación quedó en manos de la VIPE, también de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones. El jefe de la PDI en la provincia de Malleco, Mauro Mercado, señaló que se están investigando las causas de la muerte de Joel Ovalle. Nuestros equipos están en el sitio de suceso con la finalidad de levantar toda la evidencia criminalística que nos pueda llevar a tener una visión un poquito más acabada y científica de la dinámica de los hechos. No se tiene mucha información. Hasta la hora se está con el proceso de entrevista a testigos. También hubo repercusiones en el ámbito político a través del diputado por la zona Jorge Rapyer. Una situación lamentable y condenable. Esperemos que las policías hagan su trabajo, encuentren a los responsables y sean sancionados drásticamente. Esta situación no puede seguir ocurriendo en la región de Araucanía. Será la VIPE, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, que tendrá que investigar los hechos de la muerte del parcelero, quien recibió varios disparos, tanto en su cabeza como también en el cuerpo, al igual que en el vehículo. En Angol, Bio Bio, la radio. Hay relatos de la familia de Joel Ovalle en relación a que en el último tiempo él estaba siendo amenazado, de hecho ya casi no salía de su casa, consecuencia del temor que le provocaban finalmente esas amenazas. Y en la jornada de ayer finalmente lo hace y es emboscado, se realiza esta persecución, lo que nos lleva a entender que efectivamente había gente que estaba viendo y siguiendo sus pasos, claro. Y es emboscado con varios disparos, tenía impactos de bala en sus piernas y en su cabeza. Claro, son 6 tiros a lo menos que dispararon contra él, pero a ver, lo que tú dices es muy cierto. Sí. Amenazado, no salía, y esto demuestra además que había gente que quería hacer efectiva la amenaza, que lo había amenazado y que efectivamente estaba esperando para matarlo, porque aquí hubo un seguimiento por parte de otro vehículo, o sea, hubo una operación, y por lo tanto uno presume que hubo previamente algún tipo de logística, de seguimiento, de labor, entre comillas, de inteligencia para matar a Joel Ovalle. Hoy día en el diario El Mercurio se cuenta también que se han registrado ataques a carabineros en los últimos días. Son 3 emboscadas con armas de alto poder de fuego que sufrieron carabineros de control de orden público en Malleco entre el domingo y el lunes en la zona sur. Los vehículos blindados en los que los funcionarios se desplazaban recibieron impactos que lograron perforar las estructuras de los blindados. El primero de los episodios se registró el domingo, cuando el personal policial regresaba a su unidad luego de efectuar relevos en una medida de protección en Ercilla. El segundo ataque, el lunes, ocurrió mientras funcionarios del COP efectuaban un cambio de turno en otra acción de resguardo a víctimas, esta vez en Victoria. Y la tercera de estas emboscadas se produjo cuando carabineros que se desplazaban hacia Ercilla, en estas labores del estado de excepción, detectaron una camioneta sospechosa con encargo por robo. En esa persecución, el personal fue atacado desde los bosques con armamento de grueso calibre. Carabineros incautó finalmente ese vehículo.